buenos días. Damos gracias a Dios primero por tener vida, por estar vivos, por poder respirar y poder despertar un día más. En segundo lugar, damos gracias a Dios por su palabra, por tener su palabra y poder escudriñarla y poder estar expuestos a ella. Y en tercer lugar, damos gracias a Dios por la tecnología, por poder hacer uso de estos recursos para la gloria de Dios. Entonces, vamos a orar, vamos a empezar orando para iniciar nuestra clase de discipulado. Vamos a utilizar esta tecnología para poder comunicarnos y poder desarrollar la clase del siguiente módulo a través de un video. Así que vamos a orar y para iniciar nuestra clase. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Gracias, amado Padre Celestial, te damos por un día más. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado para nuestra vida, Señor. Gracias te damos porque eres soberano sobre todas las cosas, porque tienes el control de nuestra vida, Señor, y porque a pesar de las circunstancias podemos estar expuestas a tu palabra, Señor. Podemos escudriñarla, podemos seguir aprendiendo, Señor, y te damos gloria y honra a ti por eso, Señor. Pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo que nos ilumine, Padre, en el discernimiento y entendimiento de tu palabra, Señor. Que podamos comprenderla, atesorarla en nuestro corazón, Señor, y ponerla en práctica, Padre amado. Te pido que mi persona y mis palabras, Señor, solo sean instrumento en tus manos, Señor, para transmitir lo que tú ya dejaste revelado en tu palabra. Bendice a las hermanas que están oyendo esta clase, Señor, que están escuchando esta lección. Guárdales, Padre, allá donde ellas están en su casa. Permite, Señor, que podamos exponer nuestros sentidos y nuestro corazón a tu palabra, Señor, y podamos atesorarla en nuestro corazón también, Padre amado. Bendice este tiempo y que podamos glorificarte a ti también, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanas. Vamos a iniciar el segundo módulo de discipulado de formación cristiana. El segundo módulo para segundo nivel comprende de 3 lecciones. No sé si algunas tienen su manual, pero vamos a hacérselos llegar. El segundo módulo de segundo nivel se titula Dispensaciones y Pactos. Vamos a estar viendo dispensaciones bíblicas, pactos bíblicos y la historia hebrea. Entonces van a ser 3 lecciones, pero vamos a irla dando en partes. La primera lección, que son las dispensaciones, está comprendida en 3 lecciones, o sea, en 3 partes, perdón, una lección en 3 partes. Entonces vamos a ver hoy la primera parte de esa lección. Vamos a estar hablando de dispensaciones o dispensacionalismo. Entonces vamos a estar viendo qué es, cómo funciona y de qué trata. Entonces vamos a iniciar con la introducción. Cuando un creyente en Cristo lee y profundiza las Escrituras, se dará cuenta inmediatamente que la revelación escritural se divide en periodos de tiempo bien definidos, con sus propias características y responsabilidades por parte del hombre. Estos periodos de tiempo están claramente separados, y reconocer estas divisiones y sus principios divinos constituye uno de los elementos más importantes de la verdadera interpretación de las Escrituras. Entonces, la revelación escritural, es decir, la Biblia, está dividida en periodos de tiempo bien definidos, cada una con sus propias características y propias responsabilidades por parte del hombre. Es decir, el hombre ha tenido diferentes características y diferentes responsabilidades de acuerdo a estos periodos de tiempo en el que la Biblia ha sido revelada. Reconocer estos periodos de tiempo y sus propósitos nos constituye y nos da la base para tener los elementos importantes para una verdadera interpretación de las Escrituras. Es decir, tenemos que conocer bien estos periodos de tiempo en el que la palabra fue revelada para poder entender cuáles fueron las características y las responsabilidades para el hombre en esos periodos de tiempo y en qué periodo de tiempo estamos nosotros actualmente y cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son las características de ese periodo de tiempo. Han habido diferentes periodos de tiempo a lo largo de la revelación de la Biblia, ¿verdad? Entonces, estos periodos de tiempo en los que la Biblia fue revelada, que tienen sus propias características y sus propias responsabilidades, son llamadas dispensaciones.
Conocemos como dispensaciones a esta división en tiempo, es decir, a estos periodos de tiempo. Ciertas responsabilidades, normas de vida y conductas propuestas asignadas al hombre caído por parte de Dios en cada dispensación son mantenidas en otras. Es decir, hay algunas responsabilidades y características que fueron para una dispensación en un periodo de tiempo, pero esas características se mantienen en otra dispensación. Y ojo, esto no significa que hay diferentes formas en que Dios salva al hombre. Es decir, no es que Dios salva al hombre de diferentes formas dependiendo de la dispensación. No es así. Sino que estas dispensaciones están interrelacionadas con los pactos bíblicos. Por eso es que hay responsabilidades y características que son las mismas o son similares en una dispensación y en otra, porque hay una interrelación con los pactos. En la segunda lección de este módulo es pactos bíblicos, entonces vamos a ver las dispensaciones y los pactos, pero vamos a empezar poco a poco. Es importante tener en cuenta eso. No es que Dios salva de diferente forma a las personas o a los hombres dependiendo de la dispensación en que están. No es así. Dios salva a las personas por un medio. ¿Recuerdan cuál es ese medio? En primer nivel lo vimos, el medio de la salvación, Jesucristo, y mediante la fe en Jesucristo. Ese es el medio para obtener la justificación. Entonces, ese es el mismo medio en la primera dispensación, en la antepasada y en la que nosotros estamos. Es el mismo medio. La razón por la cual hay responsabilidades y características que se mantienen en una dispensación y otra es porque se relacionan entre sí debido a los pactos, nada más. Pero Dios salva al hombre de la misma forma en todas las dispensaciones, en todos los periodos de tiempo. Eso es importante tenerlo claro. La dispensación es un enfoque que nos permite ver el desarrollo progresivo de la revelación de Dios a través de la historia. Es decir, las dispensaciones nos van permitiendo ver el desarrollo progresivo de la revelación, cómo es que ha sido dada poco a poco, y estas dispensaciones nos van a ayudar a eso. Vamos a ver entonces cómo definimos una dispensación. La dispensación puede definirse como una etapa o época en la revelación progresiva de Dios que constituye una administración o regla de vida distinta para el hombre caído. Es decir, es una época o una etapa en la que la revelación se ha ido dando progresivamente por parte de Dios y que constituye una responsabilidad diferente en cada dispensación. Una responsabilidad para el hombre, ¿verdad? O sea, para nosotros. Las dispensaciones tienen una base bíblica y vamos a buscar en nuestras Biblias. Espero que tengan su Biblia ahí a mano con ustedes, su Biblia, para poder leer estas citas. Vamos a empezar con Efesios 2:7. En Efesios 2:7, en estos versículos, las épocas se mencionan a menudo, es decir, la Biblia menciona ciertas épocas a menudo, habla de épocas, habla de periodo de tiempo, y vamos a ver en estas citas bíblicas dónde es que habla de esos periodos de tiempo, para que veamos que sí se registra en la Biblia que hay periodos de tiempo en el que la Biblia fue revelada progresivamente. Vamos a iniciar entonces con Efesios 2:7, Efesios capítulo 2, versículo 7. Les voy a dar un poquito de tiempo para que lo busquen en su Biblia y lo leemos juntos. Efesios capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer desde el 4 para contextualizarnos un poco, desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Vamos a leer unos versículos antes y unos versículos después del versículo 7. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros, hablando de periodo de tiempo, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene lo que mencionábamos, que somos salvos de la misma forma en todos los periodos de tiempo.
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el versículo 7 menciona, para mostrar en los siglos venideros, es decir, en los periodos de tiempo que aún faltaban, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Y luego dice, porque por gracia sois salvos, es decir, hemos sido salvos por gracia en todos los periodos de tiempo, en todas las dispensaciones. No es que Dios salva de diferente forma al hombre de acuerdo a la dispensación y de acuerdo a su responsabilidad. No, hemos sido salvos, por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es don de Dios, correcto, es don de Dios para que nadie se gloríe, no por obras. Entonces, no es por lo que en las otras dispensaciones hicieron o por lo que cada quien haga en la dispensación y que por eso vamos a ser salvos, no. La forma de Dios para salvar al hombre es la misma. Lo que quiero que vayamos viendo es cómo la Biblia menciona las épocas en diferentes pasajes. Vamos a continuar ahí mismo en Efesios. Efesios capítulo 3, versículos 5 y 9. Efesios capítulo 3, versículos 5 y 9. Vamos a leer desde el versículo 1 para contextualizarnos. Versículo 1 al 9. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 9. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Un misterio, ahí se refiere a una verdad que aún no había sido revelada. Una verdad que aún no había sido revelada, eso es un misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, es decir, en otras épocas, en otros periodos de tiempo no se había dado a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar, y aquí viene el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, el periodo de tiempo, la época del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces hemos visto en estos dos versículos cómo la Biblia nos menciona periodos de tiempo, siglos venideros, dispensaciones, otras generaciones, habla de épocas en la Biblia, ¿verdad? Entonces, esas son las dispensaciones. La Biblia también hace distinción de responsabilidades morales dependiendo de cada dispensación. Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a buscar en la Biblia el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 17. Juan, capítulo 1, versículo 17. Vamos a ver que ha sido dada diferentes responsabilidades al hombre dependiendo de la dispensación en que está. Lo vamos a ver, lo vamos a entender un poquito más claro cuando veamos cada dispensación. Juan capítulo 1 versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí estamos hablando de dos épocas, de dos periodos de tiempo. El periodo de tiempo en el que vivían bajo la ley dada por Moisés y ahora la gracia y la verdad que han venido por medio de Jesucristo. Entonces, en una la ley de Moisés y en otra la gracia. Cuando se vivía en el tiempo de la ley y ahora que vivimos por medio de la gracia, no bajo la ley. Otro de los ejemplos es Mateo 5, atrasito, Mateo 5, capítulo 5, versículo 21 y 22.
Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. El Sermón del Monte. Mateo 5, versículo 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es decir, el que matare iba a ser culpable de juicio. Pero yo os digo, y estas son palabras de Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, es decir, que ahora no es necesario matar. Antes se decía el que matar iba a ser culpable de juicio, pero ahorita Jesús está diciendo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, en aquel periodo de tiempo, en aquella dispensación, el que matara iba a ser culpable de juicio. Y Jesús dice, pero yo os digo ahora, en esta dispensación, y vamos a ver esas dispensaciones, ya no solo es el que matare, el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y el que le diga fatuo a su hermano, el que le diga necio, también será culpable de juicio. Entonces vemos diferentes responsabilidades dependiendo de las épocas. La relación del hombre con su creador no es la misma en todas las edades. Es decir, el hombre no se ha relacionado con Dios de la misma forma en todas las edades. Ha sido necesario someter al hombre caído a ciertas pruebas. Esto es parte del propósito de Dios a través de las edades. El resultado ha sido en cada una demostración tanto de la pecaminosidad como del absoluto fracaso espiritual y moral del género humano. Es decir, que ha sido necesario que el hombre sea expuesto a diferentes pruebas y fracasos, o sea, es decir, a darle responsabilidades al hombre, y ha quedado demostrado que ha sido incapaz de cumplirlas, por lo tanto ha fracasado. Entonces, es necesario someter al hombre para que esto demuestre la pecaminosidad y el absoluto fracaso moral y espiritual del hombre. Es decir, que tenemos la necesidad de Cristo, tenemos necesidad de buscar a nuestro Salvador, porque somos pecaminosos, porque solos no podemos y porque siempre vamos a fracasar. En esto es el significado de las dispensaciones, es decir, la relación del hombre con su creador no es la misma en todas las edades. Recordemos eso. Ha sido necesario someter al hombre caído a ciertas pruebas. Esto es en parte del propósito de Dios a través de las edades, y el resultado de las pruebas afrontadas por el hombre ha sido en cada caso una incuestionable demostración tanto de la pecaminosidad como del absoluto fracaso espiritual y moral del género humano. Y en el día final toda boca se cerrará, porque a través de muchos siglos de experiencia se habrá comprobado la maldad e insensatez de todos los pensamientos del corazón del hombre y la necesidad que el hombre tiene de su creador. Es decir, en cada dispensación vamos a ver que el hombre tenía una responsabilidad. Y fue incapaz de cumplir esa responsabilidad, siempre fracasó. Por lo tanto, siempre vino un juicio de Dios. A pesar de que Dios mandó un juicio sobre ellos, siempre mantuvo y siempre fueron provistos de la gracia de Dios. Entonces es ahí donde el hombre, la pecaminosidad del hombre y el fracaso espiritual y moral es demostrado a través de este fracaso en las responsabilidades que han sido entregadas. Vamos a ver entonces eso como el significado de las dispensaciones. Es decir, dispensación es una época o un periodo de tiempo en el que la escritura fue revelada progresivamente. Cada dispensación tiene su responsabilidad, su fracaso, juicio y la gracia de Dios. Vamos a ver eso, que es la naturaleza de las dispensaciones, cómo están compuestas. La naturaleza de las dispensaciones. Cada dispensación tiene estos 4 elementos, todas, y estas nos las tenemos que memorizar para que cuando vayamos viendo las dispensaciones recordemos y vayamos teniendo en cuenta estos elementos. Cada dispensación tiene una responsabilidad o una norma de vida, es decir, esa era la norma de vida, ese era el estándar, eso era lo que Dios requería del hombre en esa dispensación.
El hombre divinamente establecido con responsabilidades. El siguiente elemento es el fracaso humano, es decir, el hombre fracasa en cuanto a cumplir esa responsabilidad o esa norma de vida establecida por Dios. El justo juicio de Dios, es decir, las consecuencias divinas, las consecuencias o juicios divinos a causa de ese fracaso, es decir, las consecuencias de ese fracaso, el juicio de Dios. Y por último, la gracia manifiesta, es decir, la gracia manifestada de Dios. A pesar de que el hombre fracasó en cumplir la responsabilidad y tuvo un juicio por parte de Dios, la gracia de Dios fue manifiesta. Recordemos qué es gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia es un regalo inmerecido cuando merecíamos lo contrario. Es decir, cuando merecíamos pagar por ese juicio, pagar por esa deuda, fuimos otorgados el regalo de todo lo contrario, es decir, no tenemos que pagarlo, por gracia. ¿Recuerdan el pasaje que leíamos? Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, vemos que tengamos en esto en mente y memoricemos estos 4 elementos. La responsabilidad del hombre. Todas las dispensaciones tienen 4 elementos. Responsabilidad o norma de vida, fracaso, juicio de Dios y gracia de Dios. Todas las dispensaciones tienen una responsabilidad, una norma de vida. ¿Cuál era el estándar? ¿Qué era lo que Dios demandaba del hombre en ese periodo de tiempo? El fracaso del hombre, es decir, el hombre fracasó en cumplir esa responsabilidad. El juicio de Dios, la consecuencia a causa de ese fracaso, y la gracia manifiesta de Dios, a pesar del fracaso del hombre. Entonces, estos 4 elementos van a estar presentes en cada una de las dispensaciones. Responsabilidad, fracaso, juicio de Dios y gracia de Dios. Hay una diferencia entre la aplicación primaria y la aplicación secundaria de la palabra de Dios. Es decir, la aplicación primaria, solamente aquellas porciones de la Escritura que son destinadas directamente para el Hijo de Dios en este tiempo de gracia, deben ser objeto de una aplicación primaria o personal al cristiano. Se demanda que dichas instrucciones reciban detallado cumplimiento. Es decir, todas las porciones de la Escritura que sean aplicadas para la dispensación en la que actualmente estamos. Y vamos a ver más adelante en cuál dispensación estamos ahorita. Esas responsabilidades o esas porciones de la Biblia deben ser de aplicación primaria, es decir, aplicación secundaria, por ende, es todas las porciones de la Biblia que fueron dadas en otras dispensaciones en las cuales nosotros no vivíamos, ¿verdad? Entonces, esas van a tener una aplicación secundaria. Aplicación secundaria debe observarse que mientras es cierto que pueden extraerse lecciones espirituales de cada porción bíblica, esto no significa que el cristiano esté en la obligación ante Dios de cumplir aquellos principios que fueron la expresión de la voluntad divina para gente de otras dispensaciones. Es decir, los versículos que expresan la responsabilidad del hombre para otras dispensaciones, esos versículos van a tener una aplicación secundaria para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en otra dispensación. Las porciones de la Escritura que detallan las responsabilidades o aplicaciones o normas de vida para la dispensación actual, entonces esas sí van a tener una aplicación primaria. Vamos a irlo viendo poco a poco y entendiendo cuando veamos cada dispensación. Encontramos que hay 7 dispensaciones. Una dispensación se caracteriza más o menos por nuevas responsabilidades que Dios señala al hombre al principio de ella y por los juicios divinos con las que ella termina. Es decir, la dispensación vemos que empieza con una responsabilidad dada por parte de Dios al hombre y termina con un juicio de parte de Dios también al hombre como consecuencia del fracaso. Las 7 dispensaciones son las siguientes. Vamos a ver estas que están acá. Número 1, la dispensación de la inocencia, y está en orden cronológico, es decir, en orden como se ha ido dando. La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano,
la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino milenial. Solo para que vayamos contextualizándonos un poquito, les voy a adelantar que nosotros actualmente estamos en la dispensación de la gracia. En esta dispensación estamos. Es decir, estas anteriores ya pasaron, ya se dieron. Las normas de vida, las responsabilidades dadas en estas dispensaciones tienen una aplicación secundaria para nosotros, porque ya no estamos en esas dispensaciones, estamos en la dispensación de la gracia. Las características y todas las citas bíblicas que están en torno a esas características, responsabilidades o normas de vida, entonces tienen una aplicación primaria para nosotros, porque estamos en esa dispensación. Ahora, vean que aún hace falta una dispensación del reino milenial. Aún no estamos en esa dispensación, pero está incluida. Entonces, hay 7 dispensaciones. Estas dispensaciones son las que vamos a ir desarrollando y vamos a ir aprendiendo en las lecciones más adelante. Hoy vamos a ver las primeras 2. La dispensación de la inocencia y la dispensación de la conciencia. Antes de entrar a la dispensación de la inocencia, este es un bosquejo, una imagen con las dispensaciones en orden cronológico y cómo han ido sucediendo. Es decir, la de la inocencia, tal vez no van a poder leer un poco desde allá, yo se los voy a mandar como foto para que la puedan ver más de cerca y más a detalle, ¿verdad? Hay muchos detalles de lo que va a suceder, un poco de elementos escatológicos dentro de las dispensaciones, en qué tiempo van a ser. Si se fijan, estamos acá. Después de la muerte de Cristo, la ascensión de Cristo al cielo, la venida del Espíritu Santo, inició la dispensación de la gracia o la edad de la iglesia. La edad de la iglesia podemos llamarlo también, que es el tiempo en el que estamos, aquí en la tierra. Bueno, ese es un bosquejo, se lo voy a pasar para que lo puedan ver más a detalle. Hay principios esenciales. Antes de ver las dispensaciones, vamos a hablar de algunos principios esenciales para comprenderlas, ¿verdad? Al estudiar las dispensaciones hay ciertos principios esenciales que deben aplicarse para entender esta enseñanza. El primer principio es que el dispensacionalismo se deriva de una interpretación normal o literal de la Biblia. Es imposible interpretar la Biblia en su sentido normal y literal sin darse cuenta de que hay diferentes eras y diferentes dispensaciones. Es decir, uno de los principios es que la Biblia ha sido interpretada literalmente. Entonces es imposible interpretar la Biblia en su sentido literal sin darse cuenta que han habido diferentes épocas, diferentes tiempos o periodos de tiempo en que la Biblia ha sido revelada. El segundo principio, reconoce la revelación progresiva de Dios. La revelación es dada en etapas. Es decir, el segundo principio es reconocer la revelación progresiva, que la Biblia no fue revelada en un solo momento, en un solo año o en un solo día. Esto es el hecho reconocido por prácticamente todos los estudiantes de la Escritura, de que la revelación es dada en etapas, es decir, progresivamente. El tercer principio, una revelación posterior en cierto grado sustituye a una revelación primaria con un cambio resultante en reglas de vida en las cuales pueden cambiarse o modificarse y añadirse nuevos requisitos. Es decir, una nueva revelación, una nueva dispensación sustituye las normas de vida o las responsabilidades de la dispensación anterior. Ejemplo, mientras que Dios mandó a Moisés a matar a un hombre por cortar leña en un sábado, es decir, Dios mandó a Moisés a matar a un hombre porque había cortado una leña en un sábado, en ese momento se guardaba el sábado, ninguno aplicaría ese mandamiento hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en una dispensación diferente, es decir, vivimos en una dispensación diferente a la de Moisés y la diferente a la de ese hombre en ese momento. Entonces las responsabilidades que tenemos hoy son diferentes, la norma de vida que tenemos hoy para nosotros son diferentes a las normas de vida anteriores. Ojo, ahí es lo que les decía de aplicación primaria y secundaria. Ese pasaje que establece esa norma de vida para la dispensación de Moisés nos da, tenemos para nosotros hoy una aplicación secundaria. Ahora, los pasajes de la Biblia que nos dan
La norma de vida para nosotros en nuestra dispensación hoy, esas tienen una aplicación primaria. Aunque se distinguen frecuentemente 7 dispensaciones en la Escritura, 3 son más importantes que las otras. Ellas son la dispensación de la ley, gobernando a Israel en el Antiguo Testamento desde el tiempo de Moisés, la dispensación de la gracia, que es la era presente o la edad de la iglesia, y la futura dispensación del reino milenial. Estas 3 son las que tienen un poco más de importancia, ¿verdad? Pero estamos viendo todas en contexto para ver el orden cronológico. Bien, vamos entonces a iniciar con la primera dispensación. ¿Recuerdan cuál era? La dispensación de la inocencia, la dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia, y para esto vamos a buscar Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Dispensación de la inocencia. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Esta dispensación empieza desde la creación del hombre, desde que Dios creó al hombre, lo colocó en el huerto del Edén y todo ese tiempo comprende la dispensación de la inocencia y termina con la caída de Adán. Es decir, con la caída de Adán, ahí termina la dispensación. Inicia con la creación del hombre, Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén y termina con la caída de Adán. Ahí termina esta dispensación. Ya tienen todos Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Vamos a leer esos versículos. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los crió, es decir, según su diseño. Y nótese que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, hablando en plural. Eso sí, eso denota o está hablando que ahí estaba la Trinidad presente. Está hablando en plural. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Está hablando de la Trinidad presente desde la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, en plural. Bien, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La norma de vida, ahí empieza la dispensación. La norma de vida, Dios indicaba al hombre qué debía y no debía hacer. Es decir, la norma de vida era lo que debía y lo que no debía hacer. Vamos a ver la responsabilidad que Dios le dio al hombre, que está en el versículo 28. Ahí adelantito, Génesis 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, ojo, esta es la responsabilidad, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el 29 dice: y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Les había dado todos los árboles que daban fruto, podían comer de todos esos árboles. Ahora, ojo, sin embargo, había una prohibición. Si recuerdan, más o menos conocemos esta historia ya. Vamos a hacer un alto ahí. La responsabilidad del hombre en ese momento era ser fructífero, dominar la tierra, tener dominio sobre los animales, sobre las bestias del campo, los vegetales, las frutas para comer, sobre el huerto del Edén, manejarlo, administrar todo lo que Dios le había dado. Esa era la responsabilidad del hombre. Eso fue lo que Dios le dijo que hiciera. Ahora, había una prohibición.
Si recuerdan, había una prohibición. Fue dada una prohibición. Vamos a ver el versículo más adelantito. En el capítulo 2, versículo 17. Ahí vamos a encontrar la prohibición. Dios le dijo: sean fructíferos, multiplíquense, administren la tierra, el huerto del Edén, los árboles, las frutas, los animales, administren. Pueden comer, miren todos esos árboles que les doy, toda esa fruta. Pero les dio una prohibición, les dio la responsabilidad y luego vino una prohibición. Y dijo, vamos a leer desde el 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Es decir, aquí estaba clara la responsabilidad que Dios le estaba dando al hombre. Multiplíquense, sea fructífero, administre la tierra, administre el huerto del Edén, puede comer de todos los árboles que están ahí, pero había una prohibición. No podrás comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso era lo único que el hombre no podía hacer o que no debía hacer. Era la única prohibición. Y como en todas las dispensaciones, hay un fracaso. El hombre fracasó en cuanto a esa responsabilidad. Aunque el hombre se le concedió un estado bendito, el hombre tenía un estado perfecto, un cuerpo, mente y naturaleza perfectos y todo lo necesario para disfrutar de la vida, Eva sucumbió ante la tentación y comió del fruto. Vamos a leer Génesis 3, del 1 al 6. Pasó lo que ya conocemos. Dios les dio una responsabilidad, les dijo: fructificad y multiplicad. Sojuzgad la tierra, cuiden las aves del cielo, las bestias del campo, los animales, las frutas, los árboles. Pueden comer de todos esos árboles que les di, menos de uno. Eso era lo único que tenían que hacer, no comer de ese árbol. Pero vemos ahí entonces revelada la pecaminosidad del hombre, la naturaleza caída, cuando cae. Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 al 6. Génesis 3, versículo del 1 al 6. Veamos el fracaso del hombre. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y vamos a hacer un paréntesis ahí. Dios les había dicho eso. ¿Recuerdan lo que leímos? La serpiente le está diciendo: con que Dios, o sea, así que Dios les ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Dios no dijo eso. Dios no dijo que no podían comer de todo árbol del huerto. Dijo todo lo contrario. En el versículo 16, en el capítulo 2, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Dios les dijo que de todo árbol del huerto podían comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es decir, la serpiente fue astuta y estaba abordando a Eva aquí con la mentira número 1. Les dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, dice. Y no fue eso lo que Dios había dicho. El versículo 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni le tocaréis. Ahí estaba agregándole Eva. Eva le agregó ese pedacito. Dios no dijo que no lo podían tocar. Dios dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Eva dijo: no comeréis, en el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis. Dios no dijo esa parte, ella se lo agregó: para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mentira número 2, le está diciendo que no iba a morir.
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mentira número 3. La serpiente le estaba diciendo a Eva que el día que de él comieran, Dios sabía que iban a ser como Dios, que iban a conocer el bien y el mal. Y el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En ese versículo entonces queda evidencia del fracaso del hombre. Dios les había dado una responsabilidad con una prohibición, que no comieran de ese árbol, era lo único. Y el hombre fracasó en cuanto a esa responsabilidad y comió del árbol. Ahora recuerden el siguiente elemento. Las dispensaciones tienen 4 elementos: responsabilidad, fracaso, juicio y gracia de Dios. Ya vimos ahorita la responsabilidad de esta dispensación y el fracaso. Vamos a ver entonces cuál fue el juicio de Dios en cuanto a esta dispensación, o el resultado de esto. ¿Cuál fue la consecuencia y el resultado de haber desobedecido a Dios? Como resultado vino el juicio divino, la muerte espiritual, el conocimiento del pecado, el miedo hacia Dios y la pérdida del compañerismo. Es decir, murieron espiritualmente, como Dios les había dicho en el versículo 17 del capítulo 2. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Y ahí se estaba refiriendo a la muerte espiritual. Es decir, ¿qué significa? La palabra muerte significa separación. Muerte espiritual, separación de Dios. Adán y Eva tenían una conexión con Dios directa. Después del pecado, entonces vino la muerte espiritual, es decir, la separación espiritual entre Adán, Eva y Dios. Ese fue el juicio. El juicio fue la muerte espiritual, sus ojos fueron abiertos al pecado, habían desobedecido a Dios, y el miedo hacia Dios y la pérdida del compañerismo, es decir, ya no tenían la misma comunión con Dios que tenían antes de haber desobedecido a Dios. Entonces, el juicio, recordemos, la responsabilidad, fructificar y multiplicarse, sojuzgar la tierra, labrar la tierra, cuidar del árbol, comer de los árboles, menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, había dicho Dios, ciertamente morirás. Y hablando de una muerte espiritual. El fracaso del hombre, el hombre fracasó en cuanto a obedecer esa responsabilidad y comió del árbol del bien y del mal. El juicio de Dios, es decir, la consecuencia de ese fracaso fue la muerte espiritual. Fueron muertos espiritualmente, el conocimiento del pecado, miedo hacia Dios y la pérdida del compañerismo. Entonces, vamos a ver ¿qué hizo Adán? Adán se escondió. Cuando Dios lo estaba llamando después, Adán se escondió porque tuvo miedo, dice la Biblia. Vamos a ver entonces, a pesar de ese juicio, cómo fue manifiesta la gracia de Dios en esa dispensación. Vamos a ver entonces la gracia de Dios. Vamos a buscar Génesis 3:15. Génesis 3:15 y Génesis 3:21. Génesis capítulo 3, versículo 15 y versículo 21. El versículo que les leía, cuando después del pecado Dios llama a Adán y la Biblia dice que tuvo miedo. Dice antecito, Génesis 3:8. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Eso fue parte de la consecuencia del juicio de Dios. Tuvo miedo, porque escuchó que Dios le estaba hablando y él sabía que había desobedecido a Dios, había fracasado en cuanto a la responsabilidad que Dios le había dado y se escondió. Vamos entonces a ver la gracia de Dios manifiesta a pesar de que el hombre se le fue dada una responsabilidad, fracasó en cuanto a esa responsabilidad, tuvo una consecuencia por parte de Dios. A pesar de eso, Dios le manifestó su gracia. Y vamos a ver cómo fue manifiesta la gracia de Dios. Vamos a leer Génesis 3:15, lo que llamamos el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto se llama el protoevangelio. ¿Por qué? Porque es el anuncio de un nuevo redentor, la promesa del redentor. Es decir, Dios está prometiendo ahí que va a haber un redentor, que van a tener salvación, que va a haber una esperanza a pesar del pecado, a pesar de la caída, a pesar de la muerte espiritual, va a haber una esperanza. Y está anunciando para él y para todas las épocas venideras, para todas las dispensaciones que vienen, y ahí vamos a incluir nosotros la esperanza de un redentor. Esa es la manifestación número 1 de la gracia de Dios, después del fracaso del hombre y del juicio. Y la número 2 está en el versículo 21, Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vean la gracia de Dios ahí. El hombre le fue dado una responsabilidad, fracasó en cuanto a esa responsabilidad. Dios le dio una consecuencia, pero no los dejó ahí botados. No los dejó ahí, bueno, ustedes fracasaron, perdieron, desobedecieron. Bueno, ahí se quedan. Ahí se quedan con el miedo y ahí se quedan desnudos. ¿Recuerdan? Se habían escondido porque estaban desnudos. Ahí se quedan. No, la gracia de Dios fue manifiesta. No solo les prometió un redentor, no solo les dijo, va a venir un redentor, sino que también los vistió de túnicas de pieles para cada uno. Es decir, la gracia de Dios se manifestó, que a pesar de que habían fracasado, Dios los vistió y Dios les prometió un redentor. Entonces, repasando la responsabilidad del hombre en esta primera dispensación, la dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia, que es la primera, empieza con la creación del hombre y poniéndolo en el huerto del Edén. Se le fue dada la responsabilidad humana de ser fructífero, de dominar la tierra, tener dominio sobre los animales, usar los vegetales, frutas para comer, cuidar los árboles, comer de todos los árboles, menos de uno. Esa era la prohibición, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y Dios les advirtió, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De verdad, es seguro que van a morir si desobedecen, espiritualmente hablando, ¿verdad? El fracaso del hombre, ¿cuál fue el fracaso del hombre? Eva sucumbió a esa responsabilidad, Eva sucumbió a la tentación, pecó y hizo que Adán también comiera del árbol y desobedeciera a Dios, que les había dicho que no comieran de ese árbol. Ese fue el fracaso. El juicio. ¿Cuál fue el juicio? ¿Recuerdan cuál fue el juicio? Muerte espiritual. Fueron muertos espiritualmente, separados espiritualmente de Dios. Separación. Perdieron el compañerismo, tuvieron conocimiento del pecado y el miedo hacia Dios. Empezaron a sentir miedo. Después de tener esa conexión directa con Dios, empezaron a sentir miedo y se escondieron porque desobedecieron a Dios. Sin embargo, la gracia de Dios fue manifiesta. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios? En 2 formas. Número 1, Génesis 3:15, cuando se anuncia el protoevangelio. Se anuncia un redentor, la promesa de un redentor. Va a venir uno que les va a dar esperanza. Es decir, no todo terminó ahí. No todo terminó ahí y esa promesa se mantuvo para las demás dispensaciones. Y número 2, les proveyó túnicas de pieles. Les proveyó vestido después de que habían quedado desnudos. Entonces, esa es la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Vamos entonces con la segunda dispensación.
la dispensación de la conciencia. Dispensación de la conciencia. Génesis 3, 7. Capítulo 3, versículo 7, ahí mismo donde estábamos. Esta dispensación va desde la caída de Adán hasta el diluvio. Es decir, desde que termina la anterior, empieza esta. La dispensación de la inocencia empezaba con la creación del hombre y puesto en el huerto del Edén y termina con la caída de Adán. La dispensación de la conciencia empieza entonces con la caída de Adán y termina en el diluvio, hasta el diluvio. Esta dispensación trajo nuevas responsabilidades sobre el hombre. Ojo, que las responsabilidades aquí cambian. Si van viendo, son otras responsabilidades que el hombre tiene acá, establecidas en el así llamado pacto con Adán y Eva. Se emitió una maldición sobre Satanás, pero también cayó una maldición sobre Adán y sobre Eva. Vamos a ver esto en esta dispensación. La norma de vida, el ejercicio sobre el libre albedrío guiado por la conciencia. Vamos a ver entonces la dispensación de la conciencia, cuál era la responsabilidad, cuál es el fracaso, cuál es el juicio y la gracia de Dios. Dispensación de la conciencia, la responsabilidad. Aunque no se revela un código detallado de moral dado al hombre en este tiempo, la Biblia menciona esto. Se le exigió que viviera de acuerdo a su conciencia. Ya tenía conocimiento del bien y del mal. Ya había pecado, ya había desobedecido a Dios, ya tenía conocimiento. Entonces se le exigió que viviera de acuerdo a su conciencia, guardando el conocimiento de Dios a medida que le fuera dado. Es decir, vivir bajo la conciencia, de acuerdo a su conciencia, y guardando el conocimiento de Dios a medida que se le fuera dando. Esta dispensación, que comienza en Génesis 3:7 y se extiende hasta Génesis 8:19, trajo nuevas responsabilidades sobre el hombre establecidas en el así llamado pacto con Adán y Eva. Aquí está el pacto con Adán. Ven cómo se va interrelacionando las dispensaciones y los pactos. Sin embargo, bajo la conciencia, el hombre continuó fallando, tanto como lo había hecho siempre. Es decir, la responsabilidad era que viviera bajo su conciencia, haciendo el bien y el mal, porque ya tenían conocimiento de eso, guardando el conocimiento de Dios a medida que le fuera dada. La responsabilidad era vivir de acuerdo a su conciencia, entre lo que es bueno y lo que es malo, porque ya tenían conocimiento de eso. Ahora, fracasó. ¿Cómo fracasó? Vamos a ver el fracaso del hombre. Vamos a ver entonces Juan 8:9. San Juan, capítulo 8, versículo 9. San Juan, capítulo 8, versículo 9. Acá vamos a estar hablando de la conciencia. La conciencia podía convencer, pero no traería victoria. Es decir, no le garantizaba que iban a vencer. Dice el capítulo 8, versículo 9 de Juan: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, es decir, su conciencia los acusaba, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Estaba hablando de cuando estaban apedreando a aquella mujer. Y dice, ellos, bueno, vamos a leer desde el versículo 1 para que entendamos el contexto. Juan capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarla. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo:
El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, es decir, la conciencia les acusaba, lo que sabían que estaba bien y lo que estaba mal, ellos sabían que estaba mal lo que estaban pidiendo, que estaban tentando a Jesús, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. O sea, se fueron yendo. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vamos a leer Romanos 2:15, otro versículo acerca de este tema. Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos 2:15. Desde el 14, Romanos 2:14, hablando de la conciencia también. Podía convencerles la conciencia, tenían conocimiento de lo que era bueno y malo, pero no les iba a garantizar la victoria. No necesariamente lo iban a hacer aún sabiendo qué era bueno y qué era malo. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y, ojo, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, la conciencia está dando testimonio de eso, de lo bueno y de lo malo. Vamos entonces a continuar con el fracaso. ¿Cuál fue el fracaso en esta dispensación de la conciencia? ¿Cómo fracasaron aún estando conscientes? Los hijos de Adán tenían su naturaleza pecaminosa manifestada en el hecho de rehusarse a traer un sacrificio de sangre y el asesinato de Abel por Caín. Vamos a leer Génesis 4:7. Génesis capítulo 4, versículo 7. En la historia conocida de Caín y Abel, dice desde el 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es decir, la primera forma en que fracasaron, Caín mató a Abel. Es decir, de acuerdo a la conciencia de lo bueno y lo malo, él sabía que estaba haciendo algo malo. Es decir, pecó matando a su hermano. Y esa es una de las manifestaciones. La segunda manifestación del fracaso, la civilización resultante de Caín fue pecadora. Es decir, toda la civilización que resultó después de Caín fue pecadora. Vamos a ver Génesis 4:16, adelantito. 4:16 al 24. Vamos a seguir la lectura ahí en su Biblia. Génesis capítulo 4, versículo 16 al 24. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta.
Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, la civilización después de Caín fue pecadora también, resultó pecadora igual que Caín. Y la tercera manifestación del fracaso, cómo el hombre fracasó en cuanto a la responsabilidad en esta dispensación, la muerte física se convirtió en algo común. Es decir, matar a alguien, vengarse de alguien y matándolo era totalmente común. Es decir, estaban fracasando a la responsabilidad que tenían de hacer lo bueno o hacer lo malo. La muerte física se convirtió en algo común. Génesis 5, capítulo 5, versículo 5. Génesis capítulo 5, versículo 5. Génesis 5, capítulo 5, versículo 5. Vamos a leer hasta el 31. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalael 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalael 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalael después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. Vivió Jared 862 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 y engendró hijos e hijas. 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y de los trabajos de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 776 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, vemos acá toda la descendencia y vemos las manifestaciones del fracaso del hombre en cuanto a la responsabilidad. La naturaleza pecaminosa, es decir, un hermano matando a otro. La civilización, la descendencia de Caín fue pecaminosa y la muerte se convirtió en algo común. Es decir, matar a alguien era algo común, como fracaso a la responsabilidad que Dios les había dado. El juicio, ¿cuál fue el juicio de Dios a causa de esta consecuencia? La maldad del corazón humano alcanzó a tal estado que otra vez el juicio fue necesario. Era necesario un juicio de Dios porque había tanta maldad, había mucha maldad en la tierra. Vamos a leer Génesis 6:5.
Génesis 6:5 y luego 11:13. ¿Cuál fue el juicio? ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál fue la consecuencia de Dios a causa de que habían desobedecido la responsabilidad que les había dado? Es decir, vivir bajo su conciencia, distinguiendo entre el bien y el mal. Y empezaron a que la muerte era algo común, matarse entre hermanos, matar a alguien más. Fracasaron en cuanto a esa responsabilidad, entonces había un juicio. ¿Cuál fue el juicio? Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón al ver toda la maldad que había de los hombres que él había creado. Entonces mandó el juicio. Vamos a saltarnos al versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, aquí está el juicio: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que hoy los destruiré con la tierra. Es decir, Dios iba a destruir la tierra a causa de tanta maldad. Entonces, el juicio se manifestó sobre Caín, y en la humanidad en general en la muerte. El juicio fue destrucción de la tierra. Dios iba a destruir la tierra. Iba a destruir la tierra por la maldad que había. Había mucha violencia en la tierra. Vamos a ver entonces más adelante, Génesis 4, versículo 10. Otra manifestación del juicio de Dios, otra consecuencia. Uno, la destrucción de la tierra. Dios le dijo a Noé que iba a destruir la tierra. Dos, el juicio se manifestó sobre Caín, y en la humanidad en general en la muerte. Vamos a ver el juicio manifiesto sobre Caín. Génesis 4 del 10 al 15. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me llamare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matasen cualquiera que le hallara. Es decir, hubo juicio sobre Caín y la humanidad entera en general en la muerte. Esa es la segunda manifestación del juicio de Dios. Otra forma en que se manifestó el juicio de Dios: Dios tuvo que traer el diluvio universal sobre la tierra. ¿Cómo destruyó? ¿Recuerdan que habíamos dicho que iba a destruir la tierra? Le dijo a Noé en el versículo 13, capítulo 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Es decir, Dios iba a traer destrucción a la tierra. Claro está, toda la humanidad. Vamos a leer Génesis capítulo 7, versículo 21 al 24. 7, 21 al 24. El juicio de Dios como consecuencia del fracaso que el hombre tuvo en cuanto a la responsabilidad en esta dispensación. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió.
Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces, ¿cuál fue el juicio de Dios a causa del fracaso del hombre? El diluvio. Destrucción total de la tierra, destrucción de todo lo que había en la tierra. Vean qué fuerte lo que dice el versículo 22. Claro, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que respiraba, todo lo que tenía aliento en sus narices, todo lo que había en la tierra, todo murió. Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, que es la historia que comúnmente conocemos, el arca de Noé. Entonces, la responsabilidad era vivir bajo su conciencia, discerniendo entre el bien y el mal, haciendo lo que era bueno y no haciendo lo que era malo. Y entonces el hombre fracasó en cuanto a esta responsabilidad. ¿Cómo? Manifestando y haciendo permanente la muerte. Caín mató a Abel, un hermano mató a otro, y haciendo la muerte algo común en esa época. Había mucha maldad y mucha violencia en la tierra. Entonces, ¿cuál fue el juicio a causa de este fracaso? Dios trajo juicio a la tierra a causa del fracaso del hombre, es decir, la desobediencia del hombre. ¿Y cuál fue el juicio de Dios? Dios decidió ponerle fin a todo ser que estaba en la tierra, es decir, traer destrucción a la tierra y traer destrucción a la humanidad. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices murió, fue destruido. Ese fue el juicio. Ahora entonces vamos a ver la gracia de Dios. Para ir terminando, ¿cuál fue la gracia de Dios? ¿Cómo fue manifiesta la gracia de Dios? A pesar de que el hombre fracasó nuevamente en cuanto a la responsabilidad que Dios le había dado, Dios trajo un juicio como consecuencia, pero también manifestó su gracia en cuanto a ellos. En este periodo también fue manifestada la gracia divina. Algunos fueron salvos. Algunos fueron salvos de esta destrucción. No todos los mató. No todos fueron destruidos. Unos fueron salvos. ¿Quiénes fueron? Enoc y Noé con su familia. La gracia de Dios fue manifestada en que no todos murieron, no todos los destruyó. Sacó un remanente, sacó a Noé y a Enoc se lo llevó. Vamos a ver ese ejemplo en el versículo 5:24. Génesis 5:24 dice que Enoc fue salvado. Dice Génesis capítulo 5 versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es decir, que Enoc no murió en el diluvio, no fue llevado, no fue destruido así como el resto de la tierra en el diluvio. Lo mismo con Noé. La familia de Noé y su familia fue salva por el arca. Génesis 6 del 8 al 10. Y vean lo que dice, cómo la gracia de Dios se manifestó a pesar del fracaso del hombre. Génesis 6, capítulo 6, versículo del 8 al 10. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Recuerdan qué era gracia? Gracia, un regalo inmerecido cuando merecíamos lo contrario. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, la gracia de Dios en esta dispensación fue manifiesta en que salvó un remanente, salvó a Noé y a su familia, y a Enoc se lo llevó. Ellos no fueron destruidos junto con el resto de la tierra que fue destruida en el diluvio. Todo lo que respiraba murió, fue destruido por Dios. Pero la gracia de Dios se manifestó en que Dios salvó a Noé y a su familia, y a Enoc. No permitió que ellos fueran destruidos junto con toda la tierra. Entonces, la dispensación terminó con el diluvio en el cual solamente la familia de Noé fue salvada. El propósito de Dios en esta dispensación fue demostrar nuevamente la caída del hombre bajo la nueva situación en la cual éste se desempeñaba bajo su conciencia, es decir, hacer lo que era bueno y no hacer lo que era malo, vivir bajo la conciencia. Pero el hombre nuevamente dejó evidenciado que era incapaz de hacerlo.
es incapaz de hacerlo, por lo tanto fracasó. Sin embargo, en este periodo Dios preservó la línea del futuro redentor, demostró su soberanía en juzgar al mundo por medio del diluvio. Dios fue soberano en juzgar al mundo a través del diluvio. Había tanta maldad y tanta violencia que Dios decidió destruirlos como consecuencia. Manifestó su gracia a Noé y a su familia. Dios manifestó su gracia para con Noé y para con su familia. Y viendo acá la soberanía de Dios al destruir la tierra y destruir todo lo que en ese momento había, todo lo que respiraba, Dios fue soberano. Asimismo, debemos estar convencidos y tener la certeza que Dios es soberano. En este momento Dios sigue siendo soberano ahorita que está permitiendo toda esta situación, toda esta convulsión mundial, toda esta pandemia mundial que se está dando mundialmente, que solo es un anticipo, una prueba de cómo va a ser. Imagínense cómo va a ser los juicios de la gran tribulación, es decir, enfermedades mundiales, acontecimientos que se van a ver en todo el mundo. La gente ahorita en este momento nunca había experimentado una enfermedad mundial, una enfermedad que afectara todas las partes del mundo, a los ricos, a los pobres, a los poderosos, a los que están en autoridad, a los que están en eminencia, a los que no. La humanidad nunca había experimentado algo así. Pero así como Dios fue soberano en la dispensación de la conciencia, en destruir a la tierra y en destruir todo lo que había, porque había tanta maldad, Dios sigue siendo soberano hoy en permitir esta pandemia y en permitir todo esto que está aconteciendo en el mundo. Y debemos tener bien claro eso, que Dios es soberano, que a Él nada se le escapa de su control. Dios sigue teniendo el control de lo que está pasando. Él lo ha permitido, en su soberanía lo ha permitido. Por lo tanto, nosotros debemos, en primer lugar, dar gracias a Dios por su soberanía, dar gracias a Dios por esta situación que yo lo veo como un acto de la misericordia de Dios. Dios está teniendo misericordia de la humanidad, permitiendo esta pandemia para que la humanidad que no le conoce se vuelva a Él y vuelva a su corazón y vea la necesidad, vean que hay necesidad de un Salvador, que hay necesidad de un Redentor, así como lo hemos visto en las dispensaciones. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, el hombre es incapaz de cumplir con las responsabilidades que Dios le ha dado. Por lo tanto, va a fracasar y por lo tanto necesita un Redentor, necesita un Salvador, necesita de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Entonces, nos vamos a quedar hoy en esta parte, en la dispensación de la conciencia. Hemos visto dos dispensaciones: dispensación de la inocencia, dispensación de la conciencia. Recordemos los 4 elementos. Todas las dispensaciones tienen una responsabilidad, un fracaso por parte del hombre. El hombre fracasó en cuanto a incumplir esa responsabilidad, un juicio de Dios, es decir, la consecuencia de Dios por el fracaso, y la gracia de Dios. A pesar de que el hombre fracasa en cada dispensación en la responsabilidad que Dios le ha dado, Dios trae juicio sobre él, pero la gracia de Dios siempre está con él, así como con Noé. Dice la Biblia que Noé encontró gracia de parte de Dios. Entonces, vamos a quedarnos aquí y vamos a continuar en la próxima clase con la próxima lección, que son las otras 2 o 3 dispensaciones. Entonces, vamos a orar para terminar la clase, y vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Gracias, amado Padre Celestial, te damos por tu palabra, porque podemos exponernos a ella, Señor, podemos escudriñarla, podemos leerla, estudiarla, Señor, y atesorarla en nuestro corazón. Padre, gracias te damos primero por tu soberanía, Señor, porque en cada dispensación, Señor, en cada época en que has puesto al hombre y le has dado una responsabilidad, ha sido manifiesta, Señor, nuestro fracaso, Señor, nuestra incapacidad humana para poder cumplir la responsabilidad y la norma de vida que tú nos has dado, Señor. Por nuestra naturaleza caída, por nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, somos incapaces de cumplir con esa responsabilidad sin tu auxilio, Padre amado. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu revelación escrita, Señor. Hoy la podemos tener completa en nuestras manos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ilumine a poder entenderla, a poder discernirla, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que el hombre fracasa en cada dispensación,
y hay una consecuencia por parte de ti, siempre tu gracia permanece, Señor. Tu gracia siempre está ahí, Señor. Siempre manifiesta tu gracia en la vida del hombre, Señor. Siempre, a pesar de que fracasamos, tu gracia está con nosotros. Y asimismo tenemos la certeza que es hoy, en este momento y en esta situación que atravesamos como país y como humanidad, Señor. Tenemos la certeza de que tú eres soberano, de que tú has permitido esta situación en tu soberanía, Señor. Que el hombre es incapaz, Señor, de poder mantenerse, de poder sostenerse, de poder salvarse, Señor, sin tu auxilio y sin tu intervención. Gracias te damos porque a pesar de que hay consecuencia por nuestro pecado, Señor, tu gracia es manifiesta y tenemos esa certeza, Señor, que en este momento de dificultad, en este momento de angustia, de incertidumbre, Señor, tu gracia está con nosotros, Señor, tu gracia está presente, Padre. Oramos por nuestro país, oramos por nuestra familia, Señor, oramos por nuestra congregación, Padre amado, que tú puedas guardar nuestras vidas y que en tu soberanía tú puedas permitir lo que en tu propósito está, Señor. Tu palabra dice que si vivimos, para ti vivimos, Señor, y si morimos, para ti morimos también, Señor. Que podamos tener la certeza de que vivimos para ti y de que si partimos, partimos a tu presencia, Señor, a un lugar mejor. Padre, gracias por este tiempo. Pedimos por cobertura y por salud para nuestras familias, para nuestra congregación, Señor, y para nuestro país. Padre, trae sabiduría a los gobernantes, Señor, al presidente y a todos los ministros, Señor, para que puedan tomar las mejores decisiones en esta situación crítica, Señor, y que podamos tener salud, Padre amado, y sobre todas las cosas que se puedan proveer los recursos, Señor, para eso, para los médicos, Señor, para todas las personas que están expuestas, Padre, que tú puedas hacer el pronto auxilio, Señor, para esas personas que están atravesando por esta enfermedad, que tú puedas suplir, Señor, sus necesidades de medicamento y sus necesidades espirituales también, Señor, que puedan entender, Padre, que esta situación es un acto de tu misericordia, Padre amado, para que su corazón y su rostro se vuelva a ti, Señor, para que te podamos buscar a ti, Señor, para que podamos encontrar salvación no de la enfermedad, sino salvación eterna, Señor, la salvación que nuestras almas necesitan, Padre. Dejamos nuestra vida en tus manos, Señor, y te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque tu palabra dice que debemos dar gracias en todo tiempo. Gracias, Señor, porque estamos en esta situación. Gracias, Señor, porque podemos buscar tu palabra y podemos tener fortaleza y esperanza en ti, Padre. Tenemos la certeza y la confianza que estamos en tus manos y que nuestra vida está en tus manos, Padre amado. Te alabamos y te bendecimos, te damos gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.